Es tu derecho, el espacio de reflexión, análisis e información de los puntos más importantes de la agenda de derechos humanos en nuestro país. Es tu derecho. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Es tu Derecho. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero José Luis Luege Tamargo, con el cual platicaremos respecto de la Constitución o de la ruta que se está siguiendo hacia la Constitución, hacia la nueva Constitución de esta Ciudad de México. Una ruta que evidentemente ha sido cuestionada, halagada por algunos otros, pero que sin duda es motivo de análisis. Regresamos en un momento a Es tu Derecho, los esperamos en ese siguiente bloque para que platiquemos con el ingeniero. José Luis Luege Tamargo es impulsor de una visión metropolitana para el DF. Ingeniero químico metalúrgico por la UNAM. Laboró durante 14 años en el sector privado en el ramo siderúrgico. Diputado federal en la 54 legislatura, representante en la Asamblea del DF, presidente del PAN DF, durante 2 periodos, ha fungido como Procurador Federal del Medio Ambiente, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Director General de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente es presidente de Ciudad Posible, cuya página web es ciudadposible.org. Amigos, estamos de regreso en Es tu Derecho. Estamos con el ingeniero José Luis Luege. Ingeniero, quisiéramos platicar con usted de esta ruta que ha tenido hacia la nueva Constitución de esta naciente Ciudad de México. Un tema que evidentemente ha levantado muchas señales en pro y en contra. ¿En qué etapa estamos hoy? Pues mira, Carlos, estamos en la etapa de la discusión del proyecto que presentó Miguel Ángel Mancera, de una ruta de nueva constitución, como tú le llamas muy bien, que tiene vicios de origen, o sea, viene mal desde el principio. Y lo que mal empieza, mal acaba, digo yo. Y el problema es que la nueva constitución parte de una reforma al artículo 122 que había sido rechazada en la pasada legislatura de Cámara de Diputados. Y las razones del rechazo fundamentales de los principales partidos eran 2 aspectos. Uno es por qué una asamblea constituyente tiene que recibir un proyecto elaborado por el gobierno que está en funciones. Y 2, por qué en la asamblea constituyente solo una parte selecta, 60 diputados, y 40 son designados. Esas fueron las razones fundamentales del rechazo en la pasada legislatura, la que fue 2012-2015, Cámara de Diputados. Cambia la legislatura y de repente, por arte de magia, se aprueba la misma, más o menos, con algunos cambios cosméticos, la misma iniciativa. Entonces ahí hay un problema ya muy grave. ¿Por qué considero yo que son 2 vicios muy serios? Primero, porque no es concebible una asamblea constituyente que debe ser soberana y que debe de partir de cero. Es decir, la propia asamblea tiene que convocar a expertos, a cámaras, a colegios, a constitucionalistas para elaborar la Constitución y debe de consultar a la ciudadanía de alguna forma, a través de foros, a través de consultas directas o indirectas. Este ejercicio no partió para ninguna consulta. Como tú sabes, el jefe de gobierno nombró a un grupo de personas que se autonombraron notables, que no es plural, que es un grupo de gente muy cercana, de personas muy cercanas al jefe de gobierno, con una marcada sesgo ideológico, lo que no debe de haber en una constitución, donde no hay constitucionalistas, no consultaron a los colegios de expertos, no consultaron a las cámaras, no consultaron a constitucionalistas y no consultaron a la ciudadanía. Entonces, el proyecto que viene de manos de Mancera es un proyecto ilegítimo de origen porque no tiene ninguna consulta válida, ¿no? La segunda parte es la parte democrática, la parte política. O sea, ¿por qué determinaron designar a 40 diputados y no elegir a los 100 diputados? ¿Por qué? Nunca nos contestaron eso. Y la gente no se lo pregunta, ni sabe, ni le interesa. Fue para crear una mayoría ficticia, una mayoría amañada que apoyara y que finalmente apruebe prácticamente sin modificaciones de fondo el proyecto ideológico y sesgado que elaboraron estos notables. Yo te lo digo de una manera muy simple. Le pregunto a la gente,
En la elección de la Asamblea Constituyente, ¿cuántos diputados obtuvo el PRI? Por poner un ejemplo, obtuvo 5. ¿Cuántos diputados tiene el PRI en la Asamblea Constituyente? Tiene 22. Obtuvo 5 en la elección, pero tiene 22 en la Asamblea. Lo mismo sucede en una proporción distinta con el PRD. El PRD obtiene en la elección 19 diputados. ¿Cuántos diputados tiene el PRD en la Asamblea actualmente? 29. ¿Por qué? Porque la fórmula de distribución le dejó la prerrogativa de proponer al presidente de la República 6, al jefe de gobierno 6 y a las cámaras, senadores y diputados 28. Entonces ahí está el engaño. ¿Por qué? Porque el PRI tiene mayoría en Cámara de Senadores, mayoría en Cámara de Diputados y el presidente pudo proponer 6. Entonces genera una mayoría artificial el PRI que no corresponde al voto popular. Entonces esto dicen, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué determinaron esa fórmula? Porque estaba perfectamente diseñado. Es decir, el proceso está amañado, el proceso está viciado, el proceso no es democrático y no es legítimo. Por lo tanto, yo que fui candidato también digo, hay que rechazar este proyecto, hay que volver a la casilla 0 y hay que empezar de nuevo. Ahora, esa visión es compartida por mucha gente. Hoy hay una gran cantidad de voces que se manifiestan porque se reconozca la opinión, y no solamente una opinión, sino que se hiciera esta constitución de acuerdo a lo que piensa la mayoría de la gente de este Distrito Federal. Han tratado o están tratando de empoderar el plebiscito con base en la ley de participación ciudadana de esta ciudad. Así es, Carlos. El problema es que, lógicamente, como esto obedece a una estrategia política, si quieres, al final, yo tengo mi hipótesis, pero siempre esas estrategias son ocultas, ¿no? ¿Por qué aquí hay una especie de alianza PRI-PRD como para fortalecer a Miguel Ángel Mancera rumbo a la candidatura presidencial? Yo creo que esa es la base de todo este cuento, está fundada en esa estrategia, ¿no? Entonces, fue un proceso atropellado, un proceso que lo habíamos desechado, es decir, se había desechado la iniciativa y creía la ciudadanía que ese asunto había quedado saldado y que vendría un nuevo proceso. Y de repente lo aprueban en la nueva legislatura. Entonces, ¿qué pasa? No hubo tiempo, la mayoría de los ciudadanos no se enteraron bien del proceso, el Instituto Electoral del DF no hizo su trabajo, no hubo una campaña suficiente, no hubo la comunicación adecuada, se informó mal a la gente. ¿Y qué porcentaje sabes tú que participó en esta elección? ¿O reconoce nuestro auditorio? Solo el 28% votó. Pero además hubo 7.8% de votos nulos, una cifra impresionante. Esos porcentajes anulan la legitimidad del proceso, porque no puedes hablar de una constitución con una participación del 28%. Totalmente. Pero no se votó por el 100% de los diputados. ¿Por cuánto se votaron? Por 60. Entonces, si nada más participó el 28, si el 7% de ese 28 fueron nulos, y si solamente se votó por 60, ¿qué legitimidad y qué representatividad tiene la actual Asamblea Constituyente? Ninguna. Por lo tanto, este proceso es ilegítimo de origen y por lo tanto tenemos que rechazarlo, digo yo. Te invito a que toquemos este tema, profundemos este comentario en el siguiente bloque. Amigos, estamos en Es Tu Derecho, regresamos a un momento. Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es Tu Derecho. Ya estamos de regreso en Es Tu Derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a estuderechoradio@gmail.com o búscanos en Facebook y Twitter como Es Tu Derecho MX. Es Tu Derecho. Amigos, estamos en Es Tu Derecho. Regresamos a esta charla con el ingeniero José Luis Dueña. José Luis, en la parte política ya hablamos que esta Constitución representa un gran interés para muchos grupos. ¿Cuál sería el interés fundamental de la ciudadanía en ella? La ciudadanía tiene que hacer conciencia de la trascendencia que representa una Constitución. Y aquí ha habido un engaño tras engaño tras engaño, ¿no? En primer lugar, decir públicamente que no hay Constitución, como si no tuviéramos Constitución en la Ciudad de México, y eso es falso. La ciudad sí tiene una Constitución, es el Estatuto de Gobierno. Es, en cierta forma, el artículo 122, es decir, la Constitución de lo que era el DF estaba en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí tenemos Constitución, se llama Estatuto de Gobierno, primer mentira.
El segundo tema es hablar de cambios de vanguardia para la ciudad, cuando realmente la Constitución, el proyecto que están presentando, es un proyecto, yo te diría, colectivista, anacrónico, ideológico, muy ideológico, contrario a la visión de lo que es una Constitución. La Constitución tiene que ser un documento de carácter muy general, que deje con claridad el tipo de gobierno y defina muy bien los poderes y sobre todo los límites de esos poderes para defender al ciudadano. Esa es una Constitución. Entonces la Constitución no puede ser un tratado a detalle de muchas cosas, sino más bien un marco general, amplio, que dé paso a la unidad en un Estado, en este caso en una entidad como es la Ciudad de México, y eso no es lo que el proyecto que están presentando. El proyecto que están presentando es un proyecto sesgado de origen, ideológico, con temas francamente muy ajenos a la idiosincrasia y a los valores de la mayoría de los capitalinos. Tú lo ves, por ejemplo, en el grupo de notables. O sea, primero revivieron el echeverrismo. Está Porfirio Muñoz Ledo, a quien yo respeto y me cae bien, ¿verdad? Pero pues es una persona que está completamente fuera del lugar en cuanto a la realidad de la ciudad, ¿no? O Ifigenia Martínez, o están todos los líderes de grupos, por ejemplo, que promueven la ideología de género, que yo puedo respetar a quien cree en eso, ¿verdad? Que se empeñan en insistir que tú no eres hombre o no eres mujer, es lo que tú sientes en el momento, ¿no? Bueno, ok, yo respeto esas ideas, pero ¿creemos en eso los capitalinos? Yo creo que la mayoría no creemos en eso. Yo creo que sí creemos en el respeto, creemos en la libertad, pero también sabemos exigir nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, se ha impuesto una ideología transversalmente en todo el documento que es, desde mi punto de vista, inaceptable, ¿no? Y luego lo que hablábamos de la participación ciudadana. La única ventaja que tuvo la reforma constitucional es que tú podías presentar iniciativas. Tu servidor presentó 10 iniciativas. Ninguna fue atendida. Hubo en total 1000 iniciativas ciudadanas, tanto de asociaciones como de ciudadanos independientes. Yo te puedo decir que el 99.99% de las iniciativas no fueron tomadas en cuenta. Y entonces se demuestra lo que te dije hace un momento, que en realidad el objetivo es aprobar el proyecto de Mancera como viene, con las mínimas modificaciones, pero sobre todo salvando la visión ideológica, la visión colectivista y la visión de la ideología de género y quieren imponer a la fuerza, de lo que se derivarían luego muchas otras leyes. Entonces este es un documento que la ciudadana tiene que saber la importancia que tiene y tiene que rechazarlo. Y además, no solamente tiene algunas como esas implicaciones, tiene implicaciones en la propiedad. Claro. Tiene implicaciones el tema de la plusvalía, que lo quitaron, pero venía. Pero quedó en la ley fiscal, en el Código Fiscal. En el Código Fiscal existen parte de los derechos, ya existían. Por ejemplo, la contribución de mejoras está en el Código Fiscal desde que yo fui diputado local también. Pero ese no es el tema. El tema es cómo efectivamente están metiendo impuestos y derechos, por un lado, a quienes participamos de la economía de la ciudad, pero este documento es, en lo que se llama Carta de Derechos, Carlos, tiene un sinnúmero, crea derechos, que hay derechos para todo, pero no hay obligaciones. O sea, la Carta de Derechos... O la forma de cómo saciar eso para nada. Por ejemplo, un tema... Presupuestalmente hablando, por ejemplo, se ha dicho que es imposible cumplir una serie de cuestiones porque la ciudad no tiene presupuesto. Así es, porque ellos basan el derecho en el colectivismo, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 14, en el apartado B del artículo 14, en el apartado A, dice garantizar la renta universal a todos los capitalinos desde su nacimiento. No, pues qué padre, ¿no? Yo digo, ¿a quién le dan pan que llore, Carlos? ¿No? O sea, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que se apoye a los grupos vulnerables, a las personas que están en extrema pobreza, o a personas de discapacidades diferentes, o no sé, grupos que realmente necesitan una atención especial. Pero una renta universal, que no la tiene ni Dinamarca, es un criterio absurdo cuando en realidad los servicios que debería de dar la ciudad no los está dando. ¿Cuál es el principal derecho como ciudadano? Que tú puedas caminar en la calle y no te asalten, que puedas usar una banqueta y no caigas en una alcantarilla rota, que tengas un transporte digno, que no vayas en un microbús que coge una piedra y se voltea, o que te asaltan en cada esquina, o tener agua de calidad todo el tiempo, o un medio ambiente sano. O sea, esos derechos fundamentales, los actuales gobiernos, bueno, los gobiernos que vienen desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Miguel Ángel Mancera, los están demeritando día con día. O sea, esta ciudad cada día está peor en los servicios que debe aportar.
el derecho de todo ciudadano es a gozar de los servicios públicos que un gobierno democrático debe dar. Pero claro, estos gobiernos prefieren regalar dinero, ¿verdad?, a diestra y siniestra, y decir somos de vanguardia, porque yo doy el dinero a todo mundo, ¿no?, a los grupos de atención prioritaria. Pero si ese dinero que debe estar en los servicios lo tiras en dispendios, o que la rosca más grande del mundo, o las pistas de hielo, o los conciertos que dicen que son gratuitos y ahora sabemos que los pagan 10 veces más de lo que cobran los artistas, que es puro fraude, o la corrupción que hay en las delegaciones. Por favor, o sea, esto es un vil engaño en el que está cayendo mucha gente, algunos de buena fe y la mayoría sin darse cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta porque no hay participación, no hay difusión, no hay comunicación. Es muy complicado encontrar la iniciativa para empezar. Así es. La propia iniciativa hecha por el jefe de gobierno no se encuentra en ningún lado, por lo tanto no hay gran difusión. Tiene que ver también esa desinformación con la reacción de la gente, ese 28% que solamente fue a votar para esta elección. Sí, definitivamente, o sea, empieza a haber ahora, conforme va avanzando el proceso, mucha inquietud de parte de algunos sectores de la ciudad. Cuando vimos en el artículo sobre los derechos de la ciudad el tema de la plusvalía, se asustaron los inmobiliarios. Pero así venía el proyecto. Luego Miguel Ángel Mancera se rasgó las vestiduras y dijo, no, yo vetaré cualquier ley que imponga un impuesto a la plusvalía. Eso dijo, pero en realidad su proyecto lo traía. Entonces, ¿cómo se escandaliza de algo que se supone él mismo? Claro, firmó, pareciera, ¿no?, que nunca leyó la... Exactamente, o sea, ahí se demostró que él no leyó el proyecto, ¿no? Que además el gran engaño estuvo en que la Asamblea Legislativa, en diciembre, cuando se había echado abajo en la misma semana este tema de la plusvalía en el proyecto de Constitución, lo aprobó la Asamblea Legislativa en la Ley de Vivienda. Entonces te das cuenta que si no lo meten por un lado, lo meten por otro lado, ¿no? Ahora sabemos que este tema de plusvalía se mantiene en una reforma reciente en el artículo 122, o sea que está latente, ¿no? Pero yo te quiero hablar de un derecho fundamental, si nos da tiempo. ¿Te parece si lo tratamos Correcto. En el siguiente bloque? Amigos, estamos en Tus Derechos, regresamos en un momento. Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es tu derecho. Ya estamos de regreso en Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a estuderechoradio@gmail.com o búscanos en Facebook y Twitter como Es tu derecho MX. Es tu derecho. Regresamos a Es tu derecho. José Luis, hablabas precisamente de una serie de pretendidos ordenamientos constitucionales para la Ciudad de México que son injustos. ¿Cuáles serían los principales a tu forma de ver? Pues en función de lo que comentábamos hace un momento, Carlos, sobre, digamos, por qué la Asamblea Constituyente no tomó en cuenta una serie de iniciativas ciudadanas avaladas por muchísimas firmas, ¿no? Es el caso del derecho a la vida. Te voy a decir que hoy en día prácticamente las constituciones de países modernos, democráticos, eso ya no se discute. El derecho a la vida es el primero. Una constitución que no reconoce el primer derecho, que es el derecho a la vida, es una constitución en un país que no va a poder acabar con la violencia y con la transgresión de muchos otros derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida se planteó en la Carta de Derechos en el primer artículo, que viene siendo el 11. El proyecto era otro número, pero es el artículo 11, que establece toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo. Entonces hubo muchas iniciativas del PRI, del PAN, del Partido Encuentro Social y del Partido Verde, diciendo toda persona tiene derecho a la vida, a la autodeterminación y al libre desarrollo. Algo muy sencillo. Estas iniciativas fueron avaladas también por asociaciones. Me consta, porque estuve yo en esas discusiones, que el Frente Nacional por la Familia y Red Familia presentaron miles de firmas con esta misma iniciativa, que no se tomó en cuenta. Como tú sabes, la comisión de Carta de Derechos, que discutió estas iniciativas, las desechó y preparó un dictamen sin incluir lo que proponían las iniciativas ciudadanas. Sin embargo, por la mecánica de discusión, existe lo que se llama reservas en lo particular, que hicieron los propios diputados. Los diputados del PRI, del Verde, del Partido Encuentro Social y del PAN
presentaron reservas en lo particular. Bueno, en el Pleno no se admitió a discutir en lo general las reservas en lo particular. En el Pleno, perdón. Violentando su propio reglamento interior. Quiero hacer una correlación con otro, y obviamente fueron desechadas porque se votaron en un momento en que no había suficientes diputados. Pero quiero nada más para decirte cómo se ha distorsionado los conceptos de Carta de Derechos en una discusión muy simpática sobre el artículo 18, en el apartado B que habla de la protección de los animales. Yo soy protector de los animales. Yo soy el primero que me considero un defensor de la naturaleza y de los animales. Fui procurador del medio ambiente, secretario del medio ambiente y soy verdaderamente un promotor del cuidado de la naturaleza. Pero fíjate nomás qué distorsión. ¿Cómo empieza el artículo 18 en el apartado B? Dice, todos los seres vivos tienen una dignidad inherente. Los animales son seres sintientes y es deber moral defender la vida de los animales. O sea, estos 3 renglones ya los hubiera yo querido en el artículo sobre derechos humanos. Dignidad inherente, seres sintientes, obligación moral defender la vida de las personas. ¿No te gustaría eso en el artículo 11 sobre derechos humanos? Pues no. No aceptaron en lo absoluto la defensa de la vida en el artículo 11 y sí permiten esta redacción que en general podríamos estar de acuerdo sobre la protección de los animales. Pero dignidad quizá porque es totalmente ideologizada. Primero que nada es de la persona humana. Entonces hay una distorsión completa donde ahora se reconocen derechos a los animales y no a las personas. Pero voy a denunciar la burda manipulación de esta Comisión de Derechos Humanos. Resulta que en el tema de animales, pues ya ves que hay muchas asociaciones muy sui generis, ¿no? Muy simpáticas, que hacen 20,000 propuestas, algunas lógicas y otras francamente ridículas. Entonces hubo un montón de reservas en lo particular, Carlos. Todas las reservas en lo particular fueron llevadas al Pleno. Y las reservas en lo particular sobre el derecho a la vida en el capítulo de derechos humanos no fueron tomadas en cuenta. Entonces, bueno, señores, ¿en qué planeta estamos? ¿De qué se trata esto? Esto es una burla. Y yo francamente les digo a la gente, señores, tengan un poquito de conciencia y de lógica, ¿no? Estamos en el mundo al revés y no podemos permitir esto. Con respecto a la vida desde sus inicios, y se aprobó la eutanasia. Pero, y viene el otro tema, que se aprobó también el tema de la eutanasia. Entonces yo quería hacer esta análisis entre cómo se discutió el artículo 11 sobre derechos humanos y cómo se discutió el artículo 18 sobre derechos de, protección de los animales, y dices, no es posible, ¿en qué país estamos, no? Y metiéndome a fondo con algunos diputados y diputadas de la Comisión de Derechos, me di cuenta que todo es el tema de la promoción del aborto, cuando en realidad, como yo les explicaba, no nos hagamos bolas. La Constitución, lo que se discute es el derecho a la vida. Y en los códigos penales, civiles y penales, discutamos el tema de despenalización del aborto. Nadie ha hablado, ninguna iniciativa, de penalizar el aborto o de volver a ser punible el aborto antes de las 2 semanas. Pero yo lo escuché de varias diputadas y diputados que hablaban ellos del derecho al aborto. A ver, el derecho es el derecho a la vida. El tema del aborto es en el Código Penal. Y ahí, si quieres, lo discutimos, ¿no? Pero nadie estaba haciendo ninguna propuesta de penalización del aborto y, sin embargo, te das cuenta cómo se está distorsionando ideológicamente la discusión en la Constitución. Estos temas no son de la Constitución, como tampoco es el del matrimonio, que ese es el otro tema. En el artículo sobre derechos de la comunidad lésbico-gay, esto sí lo quiero denunciar porque a mí me tocó estar presente en las discusiones. En la comisión que discutía el tema de matrimonio lésbico-gay, estuvieron de acuerdo en quitar la palabra matrimonio, porque es una cuestión semántica. Todos reconocemos el derecho de la comunidad lésbico-gay, de los homosexuales a unirse y porque tiene una dignidad inherente como personas. Exactamente, ¿no? Pero el tema es como sucede en Europa. O sea, hay que darle el nombre a la institución correcto. O sea, matrimonio es la unión entre un hombre y la mujer, la unión de 2 hombres y la unión de 2 mujeres son uniones de hecho o sociedades de convivencia, o se le puede dar otra adscripción jurídica, como en el mundo entero sucede, no matrimonio. Esa es mi opinión y sé que este es un debate muy difícil, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Pero yo quiero decirte una cosa, hubo una marcha de más de 230,000 personas aquí en la Ciudad de México. Y hubo marchas de casi 1 millón de personas en el país
para decirle a Enrique Peña Nieto, esa iniciativa que propusiste sobre el matrimonio no estamos de acuerdo, sobre el matrimonio igualitario. Y el presidente bajó la iniciativa. Aquí el Frente Nacional por la Familia hizo lo mismo, presentó una iniciativa con más de 100,000 firmas y la Asamblea Constituyente la agarró y la tiró a la basura. Entonces no estamos ante una Asamblea Constituyente democrática. 100,000 firmas para el DF, Para la Ciudad de México, exactamente, para defender la misma argumento que hicieron a nivel nacional sobre la reforma al artículo 4 constitucional. Entonces estamos ante una Asamblea Constituyente sesgada, ideologizada y que quiere imponer lo que a ellos se les ocurre, lo que ellos creen que esa es su convicción. Cuando en una constitución, Carlos, debe haber un marco tan amplio en donde tú y yo podamos estar de acuerdo, en donde una comunidad homosexual y los que creemos en el matrimonio de una forma distinta podamos estar de acuerdo. Finalmente, el tema de matrimonio es un tema del Código Civil. ¿Por qué está en el Código Civil el matrimonio? Bueno, pues porque es un asunto fundamental para el cuidado de la familia, pero sobre todo, como lo dice el derecho mexicano, para el cuidado de la prole. El matrimonio está en el Código Civil para proteger al niño. Ese es el concepto del Código Civil. No hay que llevarlo a la Constitución. No es un tema constitucional. Entonces estos señores... Son elementos particulares. Exactamente. ¿Te parece? Todo lo quieren llevar a la Constitución, Sí, generando un llenar caos. y hacer un galimatías inmanejable. Es un galimatías esa Constitución. ¿Te parece si tratamos este y otros temas en el siguiente bloque? Estamos en Es tu Derecho, regresamos con José Luis Boquete Tamargo. Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es tu Derecho. Ya estamos de regreso en Es tu Derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a estuderechoradio@gmail.com o búscanos en Facebook y Twitter como Es tu Derecho MX. Es tu derecho. Amigos, estamos en Es tu Derecho. Regresamos con el ingeniero José Luis Boquete. José Luis nos comentaba respecto de cuestiones propias de la ciudad, pero en el sentido de gobernabilidad propio de la ciudad. ¿Cómo se maneja desarrollo urbano? ¿Qué tiene? Que tú eres un especialista además en todo eso. Sí, efectivamente. Mira, yo presido una asociación que se llama Ciudad Posible, que somos más bien estudiosos de los temas metropolitanos. Con expertos. Con expertos y obviamente con la experiencia de muchos años de grandes expertos en desarrollo urbano, en medio ambiente, en el tema de agua, basura, movilidad, metro, específicamente nos hemos metido muy fuerte al tema de metro, comunicación, etcétera, ¿no? Mira, una constitución se divide en dos partes, ¿no? La parte dogmática, que es efectivamente lo que hemos hablado, los derechos, las libertades, la definición de garantías para las personas, y luego la parte orgánica, donde se establece la forma de gobierno y el esquema general, como marco general de la administración pública. Este proyecto de constitución, toda la discusión se ha cargado en lo que comentábamos hace un momento, ¿no? En la parte ideológica, donde sí hay un problema muy grave, y que hay que atacarlo y que hay que combatirlo desde mi punto de vista. Pero en la parte orgánica, que habla del tema administrativo, está peor, porque lo que hacen es una serie de propuestas y de cambios cosméticos que no van al fondo del problema. Por ejemplo, alcaldías, convertir a las delegaciones en alcaldías. Yo estoy de acuerdo. Yo soy un municipalista puro. Siempre mi visión política ha sido de fortalecer la vida municipal porque es la parte, digamos, esencial, orgánica, esencial de la administración pública. Es decir, los servicios y la atención a la ciudadanía están en el municipio. Entonces yo siempre dije, aquí debería haber municipios, como lo hubo antes de 1928, eran municipios. Y con más razón, porque aquí habrá cuántos municipios, por cada delegación será un municipio. Sí, aquí la idea es que cada delegación se convierta en municipio. Ciudad Posible, mi asociación, hemos presentado proyectos para dividir varias delegaciones y que la Ciudad de México estuviera dividida en 21 municipios, 21 alcaldías, perdón, y un distrito federal. Ahorita lo voy a explicar. Bueno, no cambia en nada la figura de la alcaldía con lo que actualmente tenemos. Es decir, la administración que plantea el proyecto de Mancera es exactamente igual a como estamos. O sea, acá toda la lana, yo recabo todos los impuestos, aquí todos los derechos, a mí me traen toda la lana y yo reparto el dinero a las alcaldías. ¿Dónde está el cambio?
Entonces, ¿para qué queremos alcaldías? Si va a seguir todo siendo una administración central. Supuestamente el municipio es libre y debía recibir libre todo eso. Estas alcaldías son es el mismo gato, nada más que revolcado. Entonces, ¿por qué nos engañan? ¿Por qué engañan con ese proyecto? Bueno, luego dicen, vamos a conformar, vamos a formar consejos de las alcaldías que serán como los cabildos. Entonces te pones a ver lo que definen en los distintos artículos sobre las atribuciones de los consejos de alcaldías, ninguna atribución. Nada que ver con un cabildo, nada que ver con la función de un regidor en un municipio o de un síndico. Entonces, ¿para qué queremos consejos? Nomás para aparentar que hay una apertura democrática, pero en realidad no cambia nada. Y eso es algo verdaderamente frustrante porque nos están engañando. Además de que no debía de estar necesariamente desde podría estar el marco general en la Constitución, pero no tendrían que meterse a las atribuciones de los consejos. Pero como sí se meten y vemos que no tiene ningún cambio sobre lo que actualmente tenemos, entonces decimos, señores, esto hay que tirarlo a la basura, no sirve. Y el tema más importante en el que nos hemos metido nosotros, que nos preocupa, es el tema metropolitano, Carlos. La Ciudad de México, en realidad es una metrópoli. Es un conglomerado de las 16 delegaciones más cerca de 30 y tantos municipios del Estado de México, fundamentalmente, que conforman la zona metropolitana de la Ciudad de México. El problema de carácter orgánico es cómo le vamos a hacer con este monstruo que no tiene salida por ningún lado. Nosotros nos hemos metido, y yo en lo personal, que tuve la oportunidad de estar en la Comisión Nacional del Agua como director, al tema del agua. El tema del agua es como la película de Cuando el destino nos alcance. O sea, nos vamos a quedar en poco tiempo sin agua. No en la Ciudad de México nada más, en la zona metropolitana. Entonces tenemos que tener una visión metropolitana para la administración de este recurso. Presenté 4 iniciativas, con toda la fundamentación técnica que demuestra que si no cambiamos nos va a llevar. Nadie hizo absolutamente nada. Y en la comisión se llama de Desarrollo Sostenible, que la presidió una persona muy bien preparada, que es Enrique Provencio, me dijo, mira, está muy bien tu idea, pero necesitaríamos un cambio constitucional. Pues hazlo. O sea, la Ciudad de México requiere aquí tienes el marco ideal para otras hacerlo. Reformas constitucionales para que tengamos una verdadera administración metropolitana. No el cuento que se inventó Peña Nieto de la megalópolis. La megalópolis es un cuento, es un invento nomás para darnos a tole con el dedo. El tema de la Ciudad de México y el tema del país es la metrópoli. Y la metrópoli son las 16 delegaciones de la Ciudad de México, más los 38, varía un poco, hay quien habla de 56, son 38 municipios que conforman la conurbación de la zona metropolitana. Nada de eso fue escuchado ni atendido por parte de las comisiones ni en el proyecto. O sea, no cambia nada. Y vuelven a lo que es la figura de la coordinación metropolitana. Señores, tenemos coordinación metropolitana hace 30 años y no han funcionado para nada, no sirven. Las coordinaciones metropolitanas, si no lo conviertes en organismos reales, con autoridad, no sirven para nada y ya lo vimos en el pasado. Nosotros propusimos una Agencia Metropolitana de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y propusimos que los organismos públicos sean descentralizados y metropolitanos en agua, basura y transporte. La palabra metro, para los que no lo saben, significa metropolitano. No es concebible un metro que chocaba con el Cuatro Caminos, que chocaba con los Reyes de la Paz, un metro aeropuerto que no entra al aeropuerto. Somos la única ciudad en el mundo que el metro aeropuerto no entra al aeropuerto, a la zona de documentación abajo, como debe de ser. Aquí te dejan en hangares o te dejan 4 kilómetros en otra estación y a ver si llegas al aeropuerto, ¿no? Realmente la Constitución no abona nada a mejorar la administración de esta ciudad. Ni tiene la intención de que... Ni tiene la intención de hacerlo y es verdaderamente una serie de cambios cosméticos, superficiales y quieren casi decir que esto es la vanguardia. Por favor, no nos engañemos. Esto es muy serio y esto hay que valorarlo a fondo para volver a empezar a hacer una verdadera Constitución. Hay una gran riqueza de participaciones de profesionales, de sociedad informada, de sociedad profesional. Que no fue tomada en cuenta. Que no fue tomada en cuenta Así y es. que
tampoco conoce muchos de Así esos es, temas. esto que he mencionado yo del agua, del transporte, de la basura, del desarrollo urbano, están pues, en los colegios de ingenieros, en los colegios de arquitectos, en las cámaras empresariales, en las universidades. Y ese grupo de notables, que nomás les interesaba el contenido ideológico de un documento, pues, no tomaron en cuenta a los expertos. Entonces, aunque haya gente que quiera defender este proyecto que nos presentan es una basura, hay que desecharlo y hay que empezar de nuevo. Si no, nos vamos a tener que aguantar con problemas muy serios en el futuro de esta ciudad. ¿Cómo hacer que esto baje a la ciudadanía? Me gustaría que lo tratáramos en el siguiente bloque, porque ahí se están abriendo, se va dando el espacio para una serie de mecanismos de participación. Muy bien. ¿Te parece que lo tratemos en el siguiente Carlos. bloque? Regresamos a Es tu Derecho. Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es tu derecho. Ya estamos de regreso en Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a estuderechoradio@gmail.com o búscanos en Facebook y Twitter como Es tu derecho MX. Es tu derecho. Amigos, estamos en Es tu Derecho. Regresamos con el ingeniero Olueje. José Luis, el marco ideal para que la gente se manifieste y manifieste toda esta voluntad y muchos deseos de que esta ciudad sea lo que verdaderamente motive una mejor vida, ¿cuál es? Se habla de un plebiscito. Así es, mira, digamos que nosotros tenemos la convicción que una constitución tendría que ser sometida a referéndum. Me explico. Hay dos figuras de participación ciudadana que se deberían de utilizar o se pueden utilizar en este momento, el referéndum y el plebiscito. ¿Cuál es la diferencia que es una cosa y otra? El referéndum es la validación de una ley mediante el voto popular de la mayoría de los ciudadanos. Yo soy de la convicción que no puede promulgarse una constitución si no participamos tú y yo y la mayoría de la gente. Una constitución con una representatividad menor al 12%, que es lo que tenemos actualmente, es ilegítima, ¿no? Entonces debería de haber referéndum sobre la constitución aprobada antes de su promulgación. Pero no vino en el proyecto, o sea, estos notables nunca propusieron el referéndum. El proyecto es presentado por Mancera. El proyecto que presenta Mancera no propone en un transitorio que el documento aprobado se someta a referéndum. Ahí habla de la incongruencia de Mancera, de la incongruencia del PRD y de la incongruencia de estos notables. Se dicen demócratas, pero no aceptan que vaya a referéndum el documento aprobado. ¿De qué va? Ningún diputado lo propuso, lo cual es escandaloso. Yo no puedo creer que diputados de partidos que nos decimos demócratas no hayan propuesto el referéndum. Pero aquí viene lo más grave. Varios ciudadanos propusieron el referéndum y no fue admitido en las discusiones de las comisiones. Entonces, no hay referéndum. No hay referéndum. Entonces, ¿qué camino nos quedó? Vimos que las iniciativas ciudadanas no fueron tomadas en cuenta. Vimos que las iniciativas sobre el referéndum tampoco. Entonces, analizando la ley de participación ciudadana, hay la otra figura que se llama plebiscito. ¿Cuál es la diferencia del plebiscito? El referéndum valida una ley aprobada, en este caso la Constitución, y la Asamblea, que es soberana, debió de haber promovido el referéndum de su propio proyecto de Constitución, una vez aprobado. El plebiscito es una figura de participación ciudadana que califica una acción de gobierno de mucha trascendencia, dice la ley de participación ciudadana, para la ciudad. Es el caso. El jefe de gobierno propone un proyecto, ese proyecto es de muy alta trascendencia y entonces tenemos la posibilidad de que el jefe de gobierno pueda proponer el plebiscito sobre el proyecto antes de su promulgación. ¿Quién propone el plebiscito? El jefe de gobierno, nada más. ¿Y cómo se hace para que el jefe de ¿Cómo gobierno se le hace? Puede hacerlo de motu propio. Es decir, el jefe de gobierno tiene la facultad como jefe de gobierno, él, de promover el plebiscito. Lo debería de hacer. Si se dice demócrata, si quiere ser candidato del Pero PRD. él mismo lanzó la iniciativa. Si quiere ser candidato del PRD a la presidencia, pues debería de ser un poco más demócrata. Se estaría calificando a sí mismo de hacerlo. Claro, y puede ganarlo. Y si lo gana, no solamente se justifica, sino que sube su preferencia, ¿no es cierto? Pues no va a proponer el jefe de gobierno el plebiscito. Pero la ley de participación ciudadana sí le da la facultad a la ciudadanía. O sea, tú y yo y un número determinado de ciudadanos podemos ¿Cuántas personas en este caso? exigirlo. La ley de participación ciudadana dice el 0.4% de la lista nominal de electores. Y la lista de nominal es de 7.2, 7.25
electores, millones de electores. Por punto 4 te da casi 28.500, Digamos 30,000 personas. Para números cerrados 30,000 y para números más cerrados nosotros queremos más. ¿Por qué? Porque la ley obliga a un formato especial donde tiene un encabezado, donde establece digamos, el objeto del plebiscito y con otra serie de cuestiones de carácter legal, y debe de aparecer nombre, firma y clave del elector. Tiene que ser el nombre completo, legible. Si una letra no se entiende, te botan la firma. ¿Todo autógrafo? Todo debe ser autógrafo, no valen las firmas electrónicas para este procedimiento. Luego la firma tiene que ser la de tu clave de lector, y en la clave de lector, perdóname que esto es muy importante, la clave de lector es la que aparece en el frente, la clave de lector. Y hay que tener cuidado, porque aquí hay dos números en las más viejitas como la mía. La de arriba es clave de lector y la de abajo es el CUR, pero la que vale es la clave de lector. Son 18 dígitos, alfanumérico, y tiene que estar en cada casilla el dígito que corresponde de los 18 dígitos. Y la firma tiene que ser la misma firma que aparece digitalizada en la lista de nominal. Si no corresponde la clave en los 18 dígitos o no corresponde la firma, también se desecha la firma. Entonces es muy importante que este ejercicio se haga de manera muy, muy abierta. ¿Por qué tenemos que llevar al plebiscito? Porque no podemos permitir una imposición, porque somos democráticos, porque la ciudadanía de la capital somos personas que queremos realmente participar, y una forma de participar ahorita es rechazando este proyecto. ¿Por qué digo rechazando este proyecto? Porque está mal, porque no fuimos consultados, porque está mal diseñado, porque es un proyecto ideológico, porque no corresponde a nuestra idiosincrasia. ¿Cuándo deben estar las firmas? Aquí tenemos un problema, el 31 de enero. Es decir, hemos convocado muy atropelladamente este plebiscito. ¿Por qué? Pues porque no nos dieron opciones, o sea, no nos admitieron las iniciativas ciudadanas, no admitieron que hubiera referéndum. Entonces estamos ahora buscando otra figura más que permite la ley de participación, que es el plebiscito. Entonces, de aquí al 30 de enero tenemos que hacer un gran esfuerzo, y yo quiero decirles que lo estamos haciendo a través de un sitio que se llama constitucionalizate.org. Ahí, quien entre a este sitio puede bajar la forma. El formato tiene 10 renglones para 10 firmas, pero puede ser una hoja con una firma y nos la entregan. Y estamos recabando las hojas en las oficinas del Frente Nacional por la Familia, en las oficinas de Red Familia y en las oficinas de la Unión Nacional de Padres de Familia. Estas tres agrupaciones que tienen personal y tienen oficinas están recabando las hojas. Excelente. Una vez convocado ese plebiscito, ¿qué se requiere para que lo que se vote dentro de ese plebiscito sea reconocido o sea llevado a la práctica, plasmado por el jefe de gobierno o por ese constituyente? O sea, para que opere el plebiscito tiene que ser antes de que se concrete el acto de gobierno, es decir, antes de su promulgación. Pero aquí hay un problema de carácter jurídico. El jefe de gobierno puede convocar o puede no convocar. Recibe las 30,000 firmas avaladas por el IEDF y dice: no, a mí no me interesa y yo no convoco. Es decir, Miguel Ángel Mancera puede hacernos caso y cumplir con la ley, pero también la ley le faculta a no hacerlo. Es decir, la ley no es obligatoria. Es decir, él puede o no convocar, pero la ley de participación ciudadana contra 30,000 firmas sí obliga. Entonces procedería el amparo. Si Miguel Ángel Mancera no convoca, nos amparamos. Y absolutamente se gana el amparo, porque es una cuestión de ley. Incluso hasta su silencio, porque en la ley de participación ciudadana viene como afirmativa ficta el hecho de no responder. Sí, pero el convocante es él. Y si él no convoca, no hay plebiscito. Entonces se requiere la formalidad jurídica de la convocatoria por parte del jefe de gobierno. Y puede no convocar. Si no convoca, procede el amparo, y eso ya lleva tiempo, ¿no? Pero aquí lo importante es que la gente tenga conciencia de la situación que estamos viviendo, de la imposición que se pretende hacer, de lo amañado y manipulado de un proceso desde el principio hasta el fin, y que si no participamos, las consecuencias van a ser muy graves para el futuro de nuestra ciudad. Entonces nosotros queremos insistir en esa participación. Pero quiero finalmente decirte que en paralelo con grupos de especialistas y de abogados estamos trabajando en controversias y en amparos. Hay artículos que los vamos a tomar en automático. Por ejemplo, hay un artículo que dice que aquí tú puedes votar a los 16 años.
Y en consultas puedes votar a los 12 años. Me dice, oye, pues sí, la Constitución deja muy claro que la ciudadanía, y tú puedes votar a partir de los 18. No puedes poner ese artículo. Bueno, se han empecinado y así quedó el artículo ya. Ese artículo lo vamos a tumbar mediante controversia. Hay otro artículo ridículo que dice que si tú eres nacido en la ciudad, pero vives en el extranjero, tienes derecho a votar y a ser votado. Oye, un momento, a lo mejor tienes derecho a votar, pero no a ser votado. Porque la condición para una condición en la Constitución es la residencia. José Luis, seguramente hay muchos temas interesantes, seguramente nos gustaría que nos acompañaras en otra ocasión para seguir platicando. Se nos ha terminado el tiempo, pero te invitamos a que puedas estar con nosotros en algunos días. Con todo gusto. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todo tu equipo. Estamos en Es tu Derecho. Hasta la próxima. Soy Carlos Martel. Esto fue Es tu Derecho. Escúchanos la próxima semana para continuar con nuestro análisis de los temas fundamentales en materia de derechos humanos en México. Es tu derecho.